a seguir trabajando un poquito con este tema que iniciamos la semana pasada, para ser correcto, ¿no? Sobre el tema de la consagración. Y qué tremendo, porque hoy es un día de esos que pone a prueba esto, la consagración. No sé qué pasó con el resto de la gente, pero bueno, le damos saludo también a los que nos siguen a través del canal. Hace semanas que no les escribo algún comentario, pero a todos los que nos siguen y dejan sus comentarios, los leo, y muchas gracias por todo eso, y compartan estos mensajes, por favor. No para hacerle publicidad a la iglesia, no buscamos eso, sino para que podamos desde esta plataforma compartir este mensaje de la palabra de Dios con los nuestros, donde quiera que estemos, de norte a sur. Así que bueno, vamos a mirar Juan capítulo 17, verso 17, consagrados en la verdad. Dice Juan, santifícalos. Bueno, no es Juan el que dice esto, es el Señor Jesucristo, ¿no? Entiéndase, Juan es el que escribió o registró estas palabras de Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, como siempre, no entramos a considerar tu palabra a menos que tú la bendigas y nos des la asistencia en el Espíritu Santo para que podamos sacar provecho, y el mayor provecho, para cada una de nuestras vidas. Háblanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá estamos, ante todo, frente a la oración pastoral o sacerdotal de Jesucristo en unos momentos o horas antes de ir a la cruz. Y la porción en realidad arranca desde el capítulo 14 de Juan. Los capítulos 14, 15 y 16 tenemos el último discurso de Jesús a los discípulos, y el capítulo 17 entonces tenemos la oración al final de ese discurso. Y encontramos a Jesús acá intercediendo por sus discípulos. Lo que llama la atención es que no solamente ora por los discípulos, sino que también está orando por los que iban a creer por la predicación de los discípulos. Así que en un sentido, ahí estamos incluidos nosotros. Eso lo vemos por el versículo 20, donde el Señor Jesucristo en esta oración dice que no solamente pide por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos hombres. O sea que esta oración nos revela el deseo de Cristo para con su pueblo. En este caso hoy día hablaríamos de la iglesia, que seamos protegidos, que seamos unidos, santificados o apartados, y participemos también de la bendita gloria de nuestro Señor. Uno de los énfasis más importantes de la oración lo tenemos ahí en ese llamado a la santificación, que lo encontramos precisamente en el verso 17 del capítulo este. O sea que nos encontramos, o Juan, podemos decir, presenta a Jesús orando para que sus discípulos seamos apartados, y digo seamos porque, repito, estamos incluidos nosotros los que hemos creído, de la influencia del mundo, que es una influencia tóxica, por cierto. El mundo tiene cosas que ofrecer, pero mayormente las cosas que propone el mundo ideológicamente y hacia dónde nos orienta es realmente más lejos de Dios y más saturados del pecado. Así que Jesús ora para que podamos ser apartados de la influencia del mundo y que seamos en un proceso transformados a través de la verdad de Dios, que se encuentra precisamente en su santa y bendita palabra. La porción que me interesa, podemos dividirlo en tres partes, este capítulo 17, pero lo voy a mirar o enfocarme en dos partes. La primera parte va del versículo 1 al 5 y la segunda del verso 6 al 20.
En la primera parte, si ustedes se fijan, versos 1 al 5, tenemos la oración de Jesús por sí mismo. Y para pasar revista rápido, porque no me quiero ahora quedar en eso, notamos que Jesús en el verso 1 está orando por su glorificación. Fíjense ahí en sus Biblias. Verso 2 habla con el Padre, u ora por su autoridad sobre la vida eterna. En el verso 3 hace una definición de la vida eterna. En el verso 4 habla de la misión que cumplió, la misión cumplida, y en el verso 5 retorna otra vez a pedirle al Padre por su glorificación, que es precisamente acentúa lo que le dio inicio a esta oración por sí mismo, repito, a Dios el Padre. Del verso 6 en adelante, entonces, hasta el verso 20, lo que va a hacer es ahora interceder u orar al Padre por sus discípulos. Repito, primero ora por él y ahora por los discípulos. Y allí encontramos versos 6 al 8, por ejemplo, que reconocen esa oración que los discípulos recibieron la palabra de Dios y creyeron en él. Y acá quiero hacer un freno y tomar nota de esto, porque, a ver, hay muchas personas, y eso lo vemos en los relatos de cada evangelio prácticamente, de mucha gente que, en fin, estuvo pendiente, ¿no es cierto?, de Jesús, pero lamentablemente no creyeron en él. Multitudes seguían a Jesús y quedaban fascinados con la forma que él enseñaba. Tal es así que algunos decían, no escuchamos jamás a alguien enseñar como enseña este hombre. Incluso los captores, cuando fueron enviados por los sacerdotes y los fariseos a apresarlo, volvieron con las manos vacías diciendo, pero nunca escuchamos a una persona hablar con la autoridad que habla este señor. Así que mucha gente quedó fascinada con su predicación, pero lamentablemente no habían creído en el trasfondo de su mensaje, que estaba llamando a las personas a venir a Dios para el perdón y la salvación. Yo no sé, pero pienso si hoy estamos pasando algo parecido, que mucha gente escucha, pero no está creyendo realmente lo que significa lo que estamos escuchando. Bueno, Jesús acá está orando al Padre y pidiendo por ellos que escucharon y creyeron a su palabra. Versos 9 al 16 les está pidiendo al Padre también por la protección por ellos, porque estarán todavía en el mundo, pero sin embargo ya no son del mundo. Son otra casta de gente que sí fueron extraídos del mundo, pero ahora pertenecen a otro ámbito que es el ámbito espiritual. Y bueno, versos 17 al 19 lo que hace es suplicar al Padre que los santifique en la verdad, que es su santa palabra. Lo que para mí, cuando pensaba en estas palabras que registró Juan, lo hermoso de todo esto que vamos observando es que estamos incluidos nosotros en esta oración. Leemos a Jesús orando, pero ¿se han dado cuenta que en el verso 20 dice que tú y yo estuvimos incluidos en esa preciosa oración que el Señor elevó al Padre? Yo pensaba, pero qué hermoso que es esto, que hace 2000 años atrás Jesús estaba pensando y estaba orando ya por ti y por mí en aquel lugar, no solamente por los discípulos. El apóstol Pablo, cuando escribe más adelante a los romanos, en el versículo 34 dice estas palabras: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Escucha esto, el que también intercede por nosotros. ¿Qué me cuentan ustedes? El que también intercede por nosotros. Y saben una cosa, explorando un poco, siempre me gusta meterme en el lenguaje original, y desde el punto de vista gramático se utiliza allí el presente. Y el presente lo que me está indicando es que esa oración es ahora.
Es un presente continuo, es una actividad constante por parte del Señor. Vale decir que está intercediendo en una forma ininterrumpida al Padre. No es que oró cuando los discípulos, en fin, estaban reunidos con Él previo a cuando lo entregaran para ir al patíbulo, o que, qué sé yo, Jesús se puso a orar de repente cuando el apóstol Pablo está escribiendo las cartas y les está haciendo saber, ahora se arrodilló el Señor a orar. No, está indicando que es una constante. Y el hecho por el que se usa el indicativo nos dice que esto es un hecho, que no es una posibilidad de que Jesús quizás esté orando por mí. No, lo que está indicando es que constantemente es un hecho real en el cual podemos confiar que Jesucristo está intercediendo ahora por ti y por mí delante del Padre. Ponte a pensar en eso. Cuando nos vamos a Hebreos capítulo 7, verso 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Acá otro paréntesis, cuando hay personas hoy día que litigan con este tema de la seguridad de la salvación. Y yo digo, a veces perdemos de vista estos detalles que nos ayudan a ampliar nuestra óptica y darnos cuenta que la salvación es algo totalmente seguro. No que la salvación yo me la aseguro, pero Cristo la asegura. Nota bien lo que dice. Otra vez, el enfoque, vamos a ser honestos, ¿no? Hebreo acá no está hablando acerca de si se pierde o no se pierde la salvación, pero llama la atención que dice, Él también puede salvar perpetuamente. No dice, bueno, depende de las condiciones dadas, puede salvar. No, porque eso no sería perpetuamente, sería momentáneamente, según cómo se dan las cosas con la persona. Pero acá el escritor de Hebreos dice, no, es una salvación perpetua, ya está terminada. Y los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, Jesucristo, que logró la salvación perpetua, dice, siempre viviendo, mejor dicho, siempre para interceder por ellos. Observa, habla de perpetuidad de la salvación y la vida eterna de Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Dice, vive perpetuamente, para siempre, para interceder por nosotros. Y otra vez, mirando la gramática, es exactamente la misma voz, el mismo tiempo verbal. O sea que es una constante, no una posibilidad, sino un hecho real que sucede en todo momento y todos los días. ¿Qué me cuentan ustedes? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1... Cambia un poco el ángulo, pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acá el enfoque es a un Jesús que está en la presencia del Dios juez, el Padre, y está ahora abogando. Hay una interacción entre el Hijo y el Padre, y Él oficia como un abogado a favor de nosotros sus hijos. Y eso también se utiliza el mismo tiempo verbal, el mismo modo indicativo. O sea que es algo que está haciendo ahora por ti y por mí, y lo hace constantemente sin tomarse vacaciones o descanso. Nieva, no importa, Jesús ahí está, con las botas puestas, ahí orando, intercediendo por cada uno de nosotros. A mí esto es algo que me sorprende. Volviendo otra vez a Romano, para ser un poquito más técnico, si me permite, la palabra griega es interceder, es poco difícil la palabra, entunhanei se llama. La idea de esas palabras es de establecer una conexión entre dos partidos. Eso más o menos significaría, desde el plano etimológico, la palabra que traducen en nuestras Biblias como interceder. Es decir, está abogando Jesús a favor de sus hijos. Ora por nuestra justificación, por nuestra condición de inocencia en los méritos de Cristo. No que yo soy inocente por naturaleza, porque la Biblia dice que somos culpables. Pero debido a la obra que hizo Cristo, ahora justificados somos inocentes
delante del Señor. Lo mismo sucede, la misma palabrita utiliza en el pasaje de Hebreos capítulo 7, verso 25. Me llamó la atención que cuando vamos, sin embargo, a Juan, la palabra no es la misma. Y traducen bien, ¿no? No es interceder. La palabra es parácletos. Y ahí, en ese caso, está hablando de un abogado defensor. Eso es lo que significa. Es un consejero, una persona que nos asiste, que nos da un respaldo y tiene un enfoque más forense, más judicial. Vale decir que estas dos palabras nos dan una panorámica. Por un lado, interceder tiene un aspecto reconciliador. Estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. Y ahora, debido al Señor, ahora somos reconciliados, somos amistados, si me permiten el término, con Dios nuevamente. Ya el pecado no es un obstáculo para acercarnos a Dios gracias a Jesucristo. Y la palabra abogar es, como indique, de carácter forense, y lo que hace es representarnos en defensa delante del Padre cuando hemos pecado o cometido un error. Eso más o menos para que nos demos cuenta de esta obra de estar orando constantemente a Dios por nosotros. Ahora yo me preguntaba, ¿qué es lo que habla Dios, Jesús, con el Padre? Porque está bien, Pablo dice que intercede por nosotros. Juan, que es el autor de este evangelio, nos dice en la primera carta que aboga por nosotros. Pero ¿qué es lo que le dice a Dios? ¿No se han puesto a preguntar eso? ¿Qué es lo que le habla Jesús ahora, en este momento, constantemente al Padre? ¿Qué es lo que le pide el Señor a Dios en tu nombre? Y cuando escarbamos un poco acá en el Evangelio de Juan, en este capítulo, encontramos allí la respuesta. Lo primero que encontramos es que Él le está pidiendo a Dios por tu protección. Protección. Mira ahí el verso 11. Guárdalos en tu nombre. Y recuerden, tenemos que incluir el verso 20, porque no solo está pidiendo por ellos. Uno puede decir, bueno, pero a ver, contextualmente está pidiendo que los guarde a los discípulos. Bueno, si terminara el asunto en el verso 19, está bien. Pero el verso 20 lo está diciendo, no solamente te pido por estos, pero te pido por los que van a creer por la palabra de ellos. ¿Y qué es lo que pide al Padre? Que nos guarde, que nos proteja. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. A nosotros nos vienen un montón de cosas raras en la vida, pero sin embargo a veces perdemos de vista que en medio de todos esos torbellinos y esas dificultades, Dios te tiene escondido ahí en el hueco de su mano. Dios guarda nuestras vidas. Anoche me desperté a la madrugada y pensaba un poco, oraba un rato y pensaba en estas palabras, porque digo, Dios me está guardando, me estás guardando, pero un día me vas a dejar de guardar en este mundo para guardarme en el cielo. Pero de todas maneras, me guardas. Ahora, hoy, Dios te guarda. Y un día sacará la mano para que entonces asciendas a casa, a su presencia, y guardarte en el bendito reino de nuestro Padre Celestial. Dice el Señor que Él pide para que Dios nos proteja, tanto aquí como en el otro lado. Por ahora en el mundo, por supuesto, la protección. Repito, piensa bien, cuando pasamos por problemas, recuerda lo que está haciendo Jesús en ese momento que estás padeciendo. Él está pidiendo a Dios, guárdalo. Protégelo, cuídalo en tu nombre. Segundo, santificar. La santificación le pide a Dios que nos santifique en la verdad. Verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, que seamos apartados o consagrados, sacados del mundo de la mentira, del fraude, del engaño, de la decepción, para poder ser introducidos al reino de la verdad. Nosotros estamos, somos
los acreditados con la verdad de Dios. Y Jesús está pidiendo constantemente por nuestra salud, pidiéndole al Padre que nos guarde, nos santifique en la verdad, que no haya error, que no seamos prisioneros o llevados cautivos por el error, como veíamos hace unas semanas atrás. Número 3, verso 21, ora al Padre por unidad entre nosotros. Fíjate, verso 21, lo tiene ahí en la oración. A ver, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo no sé, a través de mis años, aquí y en otros lugares que me ha tocado trabajar y ministrar, me he encontrado con el problema de las relaciones hostiles o tóxicas entre los mismos cristianos. Gente que, no sé, tiene sentidos de hostilidad o de mal gusto con alguna persona y no pueden superar eso. Y eso termina desembocando en la ruptura de la comunión y la relación fraternal entre los hermanos en Cristo. En lugar de mirarnos en el Señor y amarnos con todo nuestro ser, dejamos allí que se metan algunas cosas ásperas. No queremos saludarnos, no queremos vernos con la persona, aunque nos congregamos en el mismo lugar. A veces estamos conversando en los rincones o a través de los medios hoy que tenemos de comunicación, hablándonos por teléfono y sacándonos la piel. Y yo pienso, pero a ver, mientras se está dando ese tipo de cosas, esas anomalías, deberíamos decir, tendrían que ser en la iglesia, aunque no lo son, es una realidad. Pero ¿no te parece irónico que mientras están sucediendo ese tipo de cosas, Jesús está orando por unión, por unidad? Mientras las personas rompen la unión o la unidad, Jesús está orando, pidiéndole al Padre por unidad. Es una cosa increíble. Pero eso es lo que nos dice acá Juan a través de este evangelio. Jesús intercede. Una de las cosas que le pide a Dios es por nuestra unidad. Y lo hace en una forma constante, en voz activa y todos los días sin parar. Señor, te pido que los mantengas unidos. Y fíjense que según Juan acá nos dice, bueno, repito, Jesús es el que está hablando. Digo Juan porque Juan es el que captó estas palabras y las plasmó en las Escrituras, en el Evangelio. Pero me llama la atención porque nuestra unidad dice que es un testimonio al mundo. Vivimos en un mundo que hoy arregla todo a los bombazos. Y sin embargo, notamos que el pueblo de Dios lo arregla todo saturado y bañado del amor de Dios. Y eso es justamente lo que le muestra al mundo, no solamente por qué es diferente el pueblo de Dios, sino el impacto de la presencia de Dios en nuestras vidas, en la vida de los que han puesto su fe en Jesucristo. Y no solamente habla de la unidad entre nosotros, pero está pidiendo también que nuestra unidad sea con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Que todos seamos uno, no solamente entre tú y yo, sino uno con el Padre y el Señor. Y eso después lo traslada cuando escribe la apertura de la primera carta de Juan. Si ustedes después lo leen en casa, en los primeros 4 versículos, este hombre dice que tenemos ahora, tienen comunión con nosotros, los apóstoles que fuimos testigos presenciales, visuales, tangibles del Señor, de esta realidad. Y esto lo contamos para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera, dice, a fin de cuentas, es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y Jesús está intercediendo ahora por esa unidad. En cuarto lugar, en el verso 24, fíjate que dice que también ora para que nosotros participemos de su gloria. Dice, para que vean mi gloria. Y yo pienso, pero qué pensamiento más impresionante, qué increíble que es esto, que
el Señor nos haga partícipe también, le pida al Padre que nosotros de alguna manera contemplemos y disfrutemos de su gloria. Por supuesto, aquellos que ponen su confianza en el Señor. Así que no solamente vamos a ser salvos en el sentido final, porque ya hemos sido salvos del juicio, del pecado, pero vamos a ser salvos cuando este cuerpo sea transformado y glorificado, y vamos a tener un cuerpo semejante al de nuestro bendito Señor glorificado. Y luego en el verso 26 también ora para que el amor de Dios esté en todos nosotros. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué cosa, ¿no? Porque, a ver, volviendo para atrás, a veces los creyentes tienen estas fricciones, pero Jesús no solamente está orando por la unidad, sino que también le está pidiendo a Dios por el amor que necesitan las personas para unirse, en Cristo Jesús. A veces dejamos que esas diferencias nos separen porque no estamos echando mano de los recursos del amor de Dios. Que cuando estamos saturados de ese amor, bueno, toleramos cosas, dejamos pasar cosas. Como un padre que ama a sus hijos, o una madre, las madres, por ejemplo, que son las que a veces pasan más tiempo y los chicos le hacen la mil y una y uno dice, este está para colgarlo, ¿no? Pero sin embargo, las madres pacientes aguantan y no aguantan un día, un mes, un año, aguantan décadas, aguantándose las mil y una. ¿Pero por qué? Porque aman profundamente. Bueno, Dios nos ofrece ese amor que permite entonces que la unidad de la que hablaba el Señor en la oración sea una realidad en todos nosotros. Así que fíjate qué interesante, porque lo que podemos colegir de todo esto es que Jesucristo intercede y está interesado no solamente por tu salud y mi salud física, sino también por nuestra salud espiritual. Y es por eso ahora y siempre, y todos los días y a cada instante, está orando por todos nosotros. El apóstol San Pablo, cuando escribió a los Filipenses, ¿se acuerdan ustedes que decía, orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios? Qué cosa más interesante, porque Jesucristo está orando sin cesar delante del Padre por cada una de nuestras vidas. ¿No sería bueno que imitemos el ejemplo de nuestro Señor y que empecemos nosotros también, haciéndole caso a Pablo, que oremos sin cesar, porque el Señor nos dio el ejemplo, que Él ora constantemente por cada uno de nosotros? Eso pienso yo que debería ser una motivación suprema para que nosotros consagremos nuestras vidas al Señor constantemente, que dediquemos cada minuto de nuestra existencia al Señor, porque Él dedica cada minuto de su existencia eterna intercediendo a Dios por tu vida y la mía. No descansa jamás, por lo tanto nosotros no deberíamos descansar tampoco. Dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora bien, vamos a entrar un poquito acá en lo filosófico. ¿Qué quiere decir la palabra? Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Uno piensa inmediatamente, bueno, está hablando de la palabra de Dios. Claro, pero ¿qué es la palabra? Porque estamos hablando de Dios, pero sigue siendo la palabra. La palabra que es de alguien, emana de alguien, pertenece a alguien. Bueno, es la palabra de Dios, como yo estoy hablando ahora mi palabra, ¿no? Me estoy expresando. Pero ¿qué es qué entendemos por el concepto de la palabra? Porque Jesús está orando precisamente por eso, que nos santifique en la palabra. Nos podría haber dicho un montón de cosas en lugar de la palabra. Pero dice, santifícalos en tu palabra, en la verdad. Tu palabra es verdad. Desde, una perspectiva filosófica, la palabra es mucho más que un mero mecanismo a través del cual las personas se comunican unos a otros. Es decir, un medio, una herramienta de comunicación.
Desde los griegos, por ejemplo, y tal vez uno se puede preguntar, pero este hombre se la pasa mencionando a los griegos. Pero es que no nos podemos divorciar de la cultura helénica porque es justamente aquel pensamiento temprano, y estoy hablando acá del pensamiento de 5 siglos antes de Cristo, si tomamos como referencia, no sé, los filósofos milesianos, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaxágora. Estos hombres fueron reaccionarios a la época del mito, en el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, en donde tenemos la saga de estos grandes campeones, ¿no?, místicos, los dioses del Olimpo, y cómo de alguna manera los griegos pensaban que interaccionaban con el hombre. Bueno, los filósofos milesianos fueron los primeros en reaccionar de una manera racional al mito, de decir, dejémonos de tanta fantasía y tanta cosa y vamos a tratar de darle una explicación a la realidad. Tiene que haber una explicación distinta. Podemos apelar a otras cosas que sea el mito, la fantasía. Y entonces estos fueron, hasta donde sabemos, los primeros pensadores, mejor dicho, que comenzaron a tejer toda una casta de pensadores, de filósofos, que influenciaron eventualmente la cultura romana, la Edad Media, hasta cierto punto nuestro pensamiento reformado, y los pensadores contemporáneos. Tenemos la Iluminación y después el modernismo, y hoy vivimos en una época postmoderna. Así que menciono siempre esta tendencia porque fue justamente esa tendencia en sus orígenes que talló nuestra cultura del oeste. Si perteneciéramos del otro lado del mundo, ¿no es cierto?, lo que es el Oriente, bueno, tendríamos que analizar otro tipo de manera de interpretar la realidad y explicarla, otra perspectiva de las cosas. Pero nosotros fuimos enormemente influenciados por el pensamiento griego. Por eso es que insisto, siempre estoy tocando algunas de estas ideas que vienen de antaño. Y bueno, partiendo de esa época, lo que interpretaron la palabra como lo que nos conecta con la realidad, nos conecta con el otro, nos conecta con la verdad, con nosotros mismos, porque a fin de cuentas es solamente el único ser en la tierra que puede disertar consigo mismo, es el ser humano. Yo puedo hablar conmigo. Tú puedes pararte delante de un espejo y comenzar a hablar contigo. ¿Nunca les pasó eso? Nene, a ver si bajas la panza, estás muy gordo, tenés que cuidar la salud. Edgardo, tenés que ir a cortarte el pelo ya, ¿no? Uno puede decir, está loco pero nosotros tenemos un diálogo a veces, y ese diálogo se va internalizando y va analizando quién soy. Converso con mi alma. Comienzo a corregir, a hacer ajustes. No estamos locos, es algo que el hombre puede hacer, usar la palabra para disertar consigo mismo. Tenemos ejemplo de Dios hablando consigo mismo, y tenemos, por ejemplo, al salmista hablando consigo mismo. En el Salmo 42, verso 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí tenemos a este hombre dejando allí entre todos sus poemas esa conversación que tenía consigo mismo. Hablaba consigo, usaba la palabra, el don que Dios nos dio a los seres humanos para poder hacer esto. Los animales no tienen esa capacidad. Usted no va a encontrar a un animal en la selva o en la jungla o en el bosque disertando consigo mismo. Se comunican, pero no como lo hace el ser humano. Así que esa es la dimensión de la palabra. Es de poder conectarnos con la realidad, la verdad, conectarnos entre nosotros y aún con nuestro propio interior, con nuestro propio ser. La palabra, ahora, según algunos pensadores, no me voy a entretener mucho en esto, pero algunos consideran que la palabra es un fenómeno o un poder formativo. Hegel, entre algunos de esos pensadores, sostenían esta idea. Es decir, la considera una fuerza activa, por supuesto, tiene que activarse la palabra, y da forma al pensamiento, es decir, estructura la realidad. Nosotros observamos e interaccionamos con las cosas a nuestro alrededor y las explicamos
a través de la palabra. Imagínense que si fuésemos mudos, no podríamos comunicar cómo interpretamos y captamos o interaccionamos con la realidad. Pero la palabra nos ayuda entonces a construir, le da estructura a la historia. La palabra es justamente lo que nos va dando un diagrama del paso del tiempo y cómo nosotros formamos parte de esa construcción histórica. La palabra le da evolución a la conciencia humana. Estas eran las ideas que tenía Hegel. Y en algunas cosas estoy de acuerdo con lo que concluía este hombre, porque tiene cierta afinidad con lo que nos dice la Escritura. La diferencia es que él estaba hablando de la palabra como un fenómeno abstracto que tiene que ver con el hombre o la comunicación en sí, pero en la Biblia tenemos que es Dios el que interviene. Hegel estaba pensando más en la palabra desde la perspectiva humana. Tenemos, por ejemplo, a otros como Heidegger, que considera la palabra como un poder revelador. Hay una famosa frase de él que llama la atención y decía: el lenguaje es la casa del ser. Heidegger, un hombre que creía en Dios, aunque su teología no es la más reformada que digamos, ¿no? Pero de todas maneras entiende que la palabra es la condición previa para cualquier experiencia de la realidad. Es decir, necesito tener el vocabulario para poder explicar la experiencia. Si no hablamos, imagínense, no vamos a escuchar nunca a uno de estos cisnes o estos bichos que andan volando por acá explicándonos la realidad o estructurándola, porque no tienen ni la razón ni tampoco el uso del verbo para hacerlo. Otros lo consideran como ser Immanuel Levinas, que es un poder ético. Otra vez, acá pienso que Levinas, no sé, no me puse a investigar si realmente es un creyente o no. No me quise meter mucho en eso, a entretenerme mucho, pero tiene razón en cómo interpreta la palabra. La considera como un acto de responsabilidad de cada uno y una apertura hacia el prójimo. Y esto concuerda, no estoy diciendo que Levinas esté citando las Escrituras o viceversa, pero lo que decía este hombre es real. Nosotros, debido a este don de la palabra, tenemos ahora una responsabilidad de cómo la utilizamos. Porque con la palabra podemos dañar y, en un sentido, torpedear la oración que está haciendo Jesús a la unidad. Pero tenemos que usar la palabra en forma constructiva, una palabra que edifique. El apóstol Pablo en Efesios, por ejemplo, habla claro de que tenemos que tener cuidado cómo usamos la palabra. Lo mismo hace Santiago, cuando en el capítulo 3, si no recuerdo mal, él habla de la lengua. Evidentemente está hablando del uso de la conversación con el otro. Otros consideran que la palabra es un poder socialmente constitutivo. Wittgenstein, por ejemplo, decía: de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Este hombre no tenía nada que ver con lo trascendente o lo ético, es todo relativo. Este señor consideraba que si algo no tiene un sentido lógico, entonces no vale la pena gastar el tiempo hablando de eso. Y lógicamente esa manera de pensar remueve completamente en la conversación a Dios, lo trascendente, el alma, la encarnación, la resurrección, la glorificación de nuestros cuerpos, la vida eterna. No, es todo una hora. Así que él hablaba más en el concepto del poder social, el impacto que puede tener la palabra. Y tenemos al famoso Michel Foucault, que últimamente consideraba que la palabra, y en un sentido tiene razón esto, la interpretaba como una herramienta de poder y control. Y ciertamente lo vemos hoy en los grandes movimientos ideológicos y también las gestas políticas, donde precisamente utilizan la palabra para poder hacerse del poder y manipular a las masas. La Biblia también nos habla en esos términos acerca del abuso del don de la palabra por parte de los seres humanos. Así que, en definitiva, para muchos filósofos, yo menciono 4, acá 5, pero hay muchos más. El fenómeno de la palabra va mucho más allá de la expresión de lo que pensamos a otros individuos o con nosotros mismos.
Se trata de una interacción profunda con la realidad, con la verdad y el poder. Cuando nosotros ahora analizamos la palabra de Dios, no la palabra esgrimida por los seres humanos, nos damos cuenta que es mucho más profundo, en su sentido más hondo o más profundo. La palabra de Dios va mucho más allá que un conjunto de escrituras sagradas, solemnes. Porque usualmente pensamos en la Biblia, la palabra de Dios, como algo sagrado. Y lo es, no me malentiendan, pero es mucho más que eso. La palabra de Dios es mucho más que una lista de mandamientos, regulaciones, un conjunto de instrucciones divinas. Haz esto, no hagas aquello, ponte aquí, no te pongas allá. No, Señor, la palabra de Dios es una palabra viva, una palabra activa. Eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios tiene la capacidad de poder penetrar en nuestro interior y ayudarnos a discernir, a conocernos y poder entender qué es lo que está pasando con nuestra mente y con nuestro corazón, cómo estamos pensando, en qué condición estoy delante de Dios. La palabra de Dios también se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no estamos hablando simplemente de algo que se dice, sino algo que asumió forma humana. El mismo Juan nos dice en el capítulo 1, verso 14, que ese logos, ese verbo, esa palabra, es la palabra logos, en nuestra Reina Valera se traduce como verbo, y está bien, pero el término es palabra activa. Ese verbo asumió forma humana y habitó, vivió en medio de nosotros. Así que se habla de algo que va mucho más allá del concepto de la palabra como un medio de comunicación. Cierto que Dios nos habla, pero nos habla y además es una palabra activa y además una palabra que asumió forma humana. Se encarna en la persona del Señor Jesucristo y se encarna para traernos o revelarnos la expresión máxima y perfecta de Dios a cada uno de los humanos. Jesucristo, o en el mismo Señor Jesucristo, debo decir, Dios mismo se hace cercano a la humanidad, cercano a cada uno de nosotros, mostrando la verdad de su naturaleza, de su voluntad, del propósito suyo en cada una de nuestras vidas. Es a través de esa palabra encarnada que Dios se revela en todas sus intenciones y en su naturaleza. También notamos que la palabra tiene un poder creador y transformador. Nosotros nos vamos al libro del Génesis y dice que por la palabra lo que no existía vino a la existencia. Y es por la palabra de Dios que nosotros también estamos en un génesis, estamos en un proceso de transformación. Una persona muerta adquiere vida espiritual y vida en Cristo Jesús. Y eso se efectúa a través de la palabra. Así que Jesucristo, como la palabra encarnada, revela lo que antes estaba oculto para todos nosotros. El hombre, por un ejercicio de la razón, no puede penetrar la inmensidad y los misterios de Dios. Y es Dios que nos habló primero a través de la revelación, la palabra revelada, pero últimamente se reveló en el Hijo. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos al iniciar el capítulo 1, versos 1 y 2. Nos habló en la antigüedad a través de los padres, pero en los últimos tiempos nos habló en el mismo Hijo que se reveló a todos nosotros. Jesús no solo entonces comunica la palabra, sino que es la palabra que da vida eterna, como dice Juan en los versos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y al final dice en el verso 4, en él estaba la vida misma. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de algo que no solo instruye, no solamente algo que dirige a la humanidad, sino que además manifiesta a Dios. Y lo manifiesta Dios en la misma historia, y no solamente la historia de los hombres, sino la historia de cada uno de nosotros. En nuestra vida personal, Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Entonces, debido a eso, el uso de la palabra en la Biblia no es solamente un acto de comunicación
o de enseñanza, y repito, no es que no sea eso, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios, pero es mucho más. Es un medio de comunión y también un medio de un encuentro con lo divino. Eso es la palabra. En esta oración sacerdotal encontramos a Jesús, por lo menos, presentando esa palabra de tres maneras. Número 1, fíjate, verso 14 es una palabra que nos separa del mundo. Dice allí: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, para poder acercarnos a Dios, Dios manifestó su palabra. Repito, su palabra hablada y su palabra hecha carne. La palabra de Dios no solo nos santifica, como dice ahí en el versículo 17, sino que además nos distingue. La palabra de Dios te distingue de aquellos que no creen. Recuerden que parte de la oración de Jesús es: ellos me han oído la palabra y han creído en mí. Y eso es lo que hace la diferencia. En este caso, entonces, tenemos que esa palabra de Dios nos separa del mundo en un sentido de distinción. Eres distinto, somos diferentes. Ahora, se trata de una separación espiritual y moral. No quiere decir que nosotros somos separados presencialmente. Entendamos bien esto. No se trata de un asunto de aislar a la gente del mundo, sino que nosotros podamos impactar al mundo al mantenernos en ese lugar con la palabra que Dios nos ha dejado para poder compartir con los demás. Una palabra que nos separa del mundo. Segundo, verso 17, una palabra que es verdad. Todavía hay personas que insisten que lo que tenemos acá es un compendio de palabras humanas, cargadas de errores. He leído en mis años grandes hombres, pensadores, que todavía insisten, otros han pasado ya de este plano de existencia, insistiendo que la Biblia está llena de errores, que Dios se equivocó. Porque acusar a la Escritura de errores es acusar a Dios mismo, que nos habló con la intención de defraudarnos, de engañarnos. La palabra de Dios es verdadera, no es relativa, no queda a criterio de cada uno, un asunto culturalmente construido. Es decir, que se sentaron un montón de hombres a hacer comparaciones de lo divino y comenzaron a plasmar esta Biblia con sus ideas y opiniones acerca de lo trascendente, lo divino, lo sagrado. Eso sería literatura humana. Pero en este caso estamos hablando no de una construcción cultural o social, sino que es una palabra exhalada por Dios, por eso es universal, tiene toda autoridad, es eterna, porque se basa en el carácter mismo de Dios. Dios es verdad, Dios es la misma verdad. Y no hay mentira en el Señor. Sería una contradicción considerar la palabra de Dios como engaño, porque entonces Dios no sería un Dios veraz y como consecuencia su palabra no sería fiable. Sin embargo, Dios la presenta como totalmente veraz, porque Dios es un Dios veraz. Que Dios te santifique a ti y a mí en su santa palabra, en su verdad, implica un proceso continuo de transformación, de renovación por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante que la leas, la estudies, que vengas a los estudios y te satures de esa palabra de Dios, porque transforma nuestras vidas. La verdad de la palabra de Dios nos da una base firme, sólida, estable, para vivir y actuar en un mundo que a menudo no tiene respuestas, confusión, un mundo confundido, buscando qué es lo que está pasando, y aunque se levantan muchos pensadores tratando de dar respuesta a las problemáticas del ser humano, no las pueden dar, no las pueden encontrar, no aciertan con una respuesta. Una palabra que nos separa del mundo, una palabra que es verdad. Número 3, verso 20, una palabra que es compartida, dice allí: mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer por mi palabra, por la palabra, mejor dicho, de ellos, es decir, por medio de la predicación.
Dios compartió su palabra. Y ahora nosotros, ¿qué me cuentas? Tenemos el enorme privilegio de compartir con el otro esa palabra que Dios nos dio. No es mi palabra, no es tu palabra. Lógicamente hablamos nosotros, pero ¿qué es lo que hablan mis palabras? Dios nos dio el privilegio de ser los embajadores que publican su palabra. No es mi opinión o mis criterios. Dios no nos mandó a decir, dale al mundo tu opinión. No, Dios lo que dijo es, ve y prediquen, enseñen lo que yo les he mandado. Esta gente, en el acto de salir a predicar el Evangelio, lo que hizo fue llevar esta palabra de Dios, no de los discípulos o los apóstoles, sino la palabra de Dios por la cual intercede Jesús, para que las vidas sean transformadas en esa palabra, no la palabra de los apóstoles, la palabra de hombres, sino la palabra de Dios que predicaron estos hombres. Y esa es la palabra que tenemos que predicar nosotros hoy. Tenemos que abrir nuestros labios, porque ese es el privilegio que nos ha dado el Señor. Así que, y fíjate que la palabra no es para los creyentes, sino que también se expande y se comparte con todos los demás. Así que la palabra de Dios, a través del testimonio de los discípulos, llegó a nosotros y continuamente va pasando de generación en generación. Ese mandato de Jesús ahí en el versículo 20 muestra que todos los creyentes están involucrados en la misión de compartir la palabra. Esta palabra no es solamente para evangelizar, sino también para edificar y también para introducir nuevas almas al pueblo de Dios que un día será introducido en las mansiones eternas. En conclusión, hermano querido, nos damos cuenta que acá tenemos en esta oración, en un sentido, no digo oculto, pero está metido en el contexto, tenemos un llamado de Cristo, y es un llamado a la consagración, un llamado a vivir apartados para Dios, guiados por su verdad, por su santa palabra, y comprometidos con su misión. Y lo vemos por el verso 20, porque dice, ellos van a salir a predicar esa palabra. Jesús está intercediendo por eso, que puedan salir a hacer esta tarea. Y lógicamente, como indiqué, la oración nos incluye a todos nosotros, somos parte de ese gran compromiso. Así que notamos que Él no solamente nos dejó su palabra como una guía de cómo tenemos que vivir o conducirnos los creyentes, sino también que sigue intercediendo por nosotros, como dice Romanos, como dice Hebreos, como dice Primera de Juan. Así que nos da la palabra, ora por nosotros, y su oración en Juan, en el verso 17, no es solo un deseo lejano, algo que el Señor deseó hace 2000 años atrás. No, es una realidad que podemos vivir hoy. Jesús está intercediendo hoy, en este momento, en esta hora, por ti y por mí. Y cuando salgas de este lugar, Jesús sigue orando por ti. Y cuando empieces la mañana, el día de mañana, las tareas del trabajo y todos los quehaceres, el Señor está intercediendo por ti, por cada uno de nosotros. Es algo muy hermoso que debería movernos a consagrar más mi vida al Señor. Así que seamos entonces, hermanos, más consagrados en la verdad. Que nuestra vida, que cada una de nuestras vidas, la tuya y la mía, reflejen la santidad de Dios y la certeza de su santa palabra. Que cada uno de nosotros seamos luz en medio de las tinieblas que imperan en este mundo y en esta sociedad. Que seamos testigos fieles de la verdad en un mundo que la necesita hoy más que nunca, desesperadamente. Mi pregunta, y con esto cierro, es, ¿estamos dispuestos realmente? ¿Estamos cada uno de nosotros dispuestos a vivir una vida consagrada a la verdad de Dios? Hermanos, tenemos un llamado a la consagración. Esa es la oración de Jesús. Él dice, protégelos, pero para que estemos apartados del mundo y santificados a Dios, consagrados
a Dios por medio de la palabra de Dios, consagrados en la verdad. Quiera Dios que esta oración nos inspire, primero que todo sabiendo que el Señor está preocupado con tu vida. Y es por eso que está hablando con Dios. Y número dos, que eso nos motive a nosotros a decir, Señor, yo me consagro más a ti, siendo que estás todo el tiempo intercediendo por mi vida. Aquí la tienes, Señor, úsala, y que podamos ser portadores de su palabra, portadores a través de nuestras acciones, y que seamos personas que representemos y que prediquemos la palabra de Dios. No mis opiniones, sino la palabra de Dios, que transforma las vidas, salva las almas y nos da la entrada al reino de los cielos. Padre, gracias te damos por haber preservado el contenido de esa oración tan hermosa. Parece hasta mentira, Señor, que estés intercediendo por nosotros en cada momento sin descanso. Perdónanos por ser negligentes a obedecer, a ser constantes en la oración, a poder ser los promotores de tu palabra. Muchas veces, Señor, lo que hacemos es comunicar nuestras palabras y nos olvidamos que somos embajadores de tu palabra, Señor. Una palabra que le dio forma al mundo, una palabra que transforma las almas, una palabra que asumió forma humana, una palabra que transforma, una palabra que promete. Señor, bendito seas. Ayúdanos a hundirnos en las profundidades de tu santa palabra. Y por favor, Señor, no dejes de interceder por nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.